Pues así suena El hombre de las mil caras. Bueno, así suena, pero hay que verla. Una película que se estrena este fin de semana, en la que hay conocidos que yo admiro muchísimo, empezando por el director, por Alberto Rodríguez, desde La isla mínima. No pasa tanto tiempo, con lo cual no es habitual que hagáis obras tan seguidas, que es un placer felicitarte. Es una película estupenda y difícil, porque a priori el público tenía que entrar, tenía que enterarse de lo que pasó y explicar un personaje como Paesa, con todo lo que lleva implícito, era complicado. Paesa es nada más y nada menos que Eduard Fernández, que te habrás quedado satisfecho, ¿no? Ya después de ver la película, porque a priori es un personaje muy complicado. Empatizar con él, con este sinvergüenza, era complicado y evidentemente lo has logrado. ¿Y qué voy a decir de José Coronado, al cual admiro y quiero desde hace muchos años, y que hace el amigo que necesita a ese amigo para que la adrenalina y su vida funcione de otra forma, porque su personaje es el más lúdico y además nos cuenta de alguna forma la historia, con lo cual tengo la suerte de tener a los tres juntitos. Si me permitís, voy a empezar por Alberto, porque esta historia tiene un largo recorrido. La iba a hacer otra persona, luego cayó en tus manos, podría haber sido la historia de Paesa en sí, que da para una serie como El Príncipe, de larga, por todo lo que ha hecho este hombre, y luego ya lo centrasteis en un caso muy concreto y muy conocido, o no, como fue el de Luis Roldán, y evidentemente todo el entramado político de aquel entonces y de corrupción, que ya la había, ¿no? ¿Cómo llega todo ese proceso? Pues la película es un encargo que nos hace el Grupo Z un par de años antes de que rodáramos la isla mínima. Por eso se han pegado tanto en el tiempo las dos películas, porque llevaba ya el guión escrito mucho tiempo. Y a mí lo que me sorprendió desde el primer momento fue la lectura del libro. Primero porque tenía la sensación de que lo que se contaba ahí, de alguna manera, podía saltar al telediario de la noche de ese día. Y lo segundo fue por el personaje de Paesa, que me parecía fascinante. Era un absoluto fabulador que lo envolvía todo de literatura, y me parece que eso fue lo que me dejó fascinado, sin juzgarlo moralmente, claro. Claro. Porque si lo juzgamos moralmente, mejor sería otro capítulo aparte, ¿no? Claro. Eduard, era difícil, ¿no? Es uno de los personajes que yo más complicados te he visto a la hora de encarar a este personaje, porque ¿cómo encararlo, no? ¿Desde qué punto de vista? Sí, era difícil, por un lado, por otro lado era fácil, era agradecido porque tenía un muy buen guión detrás, una muy buena historia, un muy buen director, un muy buen equipo, un muy buen director de fotografía, y porque esta película, más allá de querer basarse en algo, por tanto, en una parte de la historia de España, es sobre todo, ha querido hacer Alberto, y hemos hecho todos, una película, hacer cine. Hacer cine con parte de verdad, con parte de mentira. Lo que cuenta Paesa en parte es cierto, en parte no se sabe, en parte igual es mentira. Está basado en un libro, que habrá partes que serán ciertas, otras que no, el recuerdo juega su lugar. La película también ha inventado un poco, entonces entre mentira y mentira de uno, de otro, de Paesa, de Roldán, de Camões, igual estamos contando una gran verdad, al fin y al cabo, de la historia de este país, pero sobre todo estamos haciendo una película, ¿no? Y referente a Paesa, sí, es de los más difíciles que he hecho. Es una gran máscara. En esta profesión me ha dado alguna gran alegría. Interpreté no hace mucho a un obispo, que lo conocí en Brasil, formó parte de la Teología de Liberación, intentaron matar, y cuando hacía las entrevistas decía, este personaje que he hecho, digo, no, este no es un personaje, este es una persona. En Paesa pasa al revés, en la vida ya era personaje. Él se hizo de sí mismo un personaje, por tanto tiene mucho de actor también, ¿no? Y a la vez que está siempre muy presente, y va con el argumento encima, en la película, siempre está como detrás. Hay algo en la mirada que tiene que estar como detrás, y no sabes nunca si es verdad, si es mentira, qué opina, y a la vez tiene que provocar cierta empatía o ganas en el espectador de seguirle mirando. Claro, porque eso es lo difícil. ¿Cómo era realmente Paesa? Y eso sigue siendo una incógnita, ¿no? Sí. Porque era máscara, como tú dices, tras máscara. Ni siquiera su amigo, que es el que interpreta José Coronado, tiene muy claro cómo es. Le gusta cómo actúa y le sigue. Y además participa casi al límite, porque es un personaje el tuyo que siempre está al límite por ayudar, pero tampoco tiene muy claro cómo es. O sea, él también le puede engañar en cualquier momento.
Sí, sin duda. Lo que pasa es que a Camões le podía más ese deseo de la aventura, de vivir las aventuras que nadie como Paesa le ponía en bandeja para que este hombre se sintiese vivo, ¿no? Y sí, era un tipo de buena familia, con una profesión de piloto, vivía bien, un tipo normal, pero que lo que le movía a él era la aventura, no intentaba hacerse rico ni millonario, simplemente quería estar ahí, ¿no? en el top, en el cielo donde se movían los poderosos, y seguir a su amigo que él consideraba Paesa. Yo estoy convencido de que Camões admiraba profundamente a Paesa y además le tenía cariño, pero evidentemente Camões no era tonto y sabía posiblemente más que nadie, aparte de su mujer, pero yo creo que incluso Camões más, cómo era Paesa, y por lo tanto iba siempre con mucho cuidado. Todo el mundo tendría que ir con mucho cuidado con un personaje así, claro. ¿Y cómo estableces esa relación con Edward? ¿Cómo, a la hora del trabajo, cómo lo establecéis, esa amistad que se supone que viene de mucho atrás? Sí, tienen un largo Porque ya recorrido arrancas siendo ya. muy amigos y ya muy cómplices. Sí, bueno, la establecemos, construimos los personajes pues con un fantástico mes de ensayos que tuvimos, que eso es un lujo para el cine español, y que pudimos pues diseccionar cada secuencia, cada personaje, qué es lo que le movía, cuáles eran sus objetivos, unificar criterios con Alberto y remar todos en la misma dirección, ¿no? E intentar contar una historia al margen de que tenga un trasfondo político. Yo creo que lo que menos importa de la historia, lo que estamos queriendo contar, pienso, que me corrija el director si no, pero es una historia de tramposos, una historia de embaucadores, en las que mi personaje posiblemente es el más normal de toda esta galería de tipos peculiares, raros, frikis. Mi personaje yo creo que es el más humano y por lo tanto además tengo un doble reto, porque aparte de aguantar el tirón toda la película con poco texto, pero la parte que a mí más me asustaba y más respeto me daba era la del narrador, ¿no? Que tiene que conseguir esa empatía con el espectador e invitarle con todo el respeto a hacer este viaje y a desenmarañar todos estos tinglados que Paesa montó y que al final, sobre todo, yo pienso que la gente que, aparte de pasar 2 horas maravillosas, porque es un thriller que es músculo puro, que no tiene una gota de grasa, pero que al final además la gente se pregunte quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos y sobre todo además conecte con lo que pasa hoy en día, que posiblemente pues eso, de aquellos lodos, estos fangos, pues posiblemente tenga mucho que ver dónde estamos hoy, lo que pasó en esos años 90, ¿no? Claro, porque hablamos de thriller, pero yo creo que es un gran drama, Alberto. Sí, posiblemente. Lo que pasa es que nosotros pensábamos desde el primer momento y pienso que la mejor manera de ver esta película es que... El ritmo, sí. No, y a través de un prisma de ironía, ¿eh? Sí, lo tiene. La película no deja de ser muy irónica. Y sarcástica en muchos momentos. Y sarcástica. También intentamos reflejar ese año en el que las investigaciones que se hacían, todo lo que daba la prensa sobre lo que era la investigación del caso Roldán no paraba de fluctuar entre el thriller de espías a alto nivel con conexiones internacionales y de pronto el vodevil casi y la farsa. Y era una continua montaña rusa. En ese sentido, casi una de las cosas más complicadas de la película ha sido el tono, porque es un thriller muy especial, muy subgénero. El tono y los escenarios. Yo hacía tiempo que no veía en el cine español tanto escenario. O sea, es complicado. O sea, estáis en un lado, salís en el otro, estamos en un año, volvemos al otro. Era complicado. Ha sido muy difícil de rodar esta película, sí. A mí se me ha hecho realmente larga, porque creo que me pasaba todo el tiempo en el rodaje diciendo qué película más larga, pero es que realmente sentía que lo que estábamos haciendo tenía un volumen brutal. También es verdad que inevitablemente es una historia en la que teníamos que viajar, teníamos que ir a Francia, teníamos que ir a Suiza y a Singapur, como pasos obligados, porque luego hay otra serie de escenarios que hemos tenido que reproducir en Madrid. Pues esto no es tampoco una superproducción, es una película con un presupuesto limitado y al final la imaginación también es importante. Bueno, pues parece una superproducción, quiero decirte que nadie tiene que envidiar nada. No. Localizaciones, decorados, etcétera, es todo muy realista además, ¿no? Y una película que salta mucho en el tiempo, que por eso os hablaba también de, aparte de encarar a los personajes, el encararlo en el momento determinado en que Alberto y el guionista, claro, sitúan la historia.
ahora estamos en este año, ahora estamos en esto, ahora va a aparecer esto y ahora viene lo siguiente. O sea, mantener un récord mental, supongo que eso también es difícil, aunque estoy muy acostumbrado. Era difícil el récord mental y era difícil para mí ya, saber qué es lo que estaba pensando Paesa cuando decidía una cosa y la otra, qué es lo que ejecutaba. Yo hay cosas en las que soy muy negado en esta vida. Y yo, cómo mueve el dinero y las casas, soy incapaz de entenderlo por mucho que me lo cuenten. Y me gusta a mí eso cuando veo una película y veo americanas, pasa 1000 veces, que dices, no sé qué están haciendo. Yo voy siguiendo lo que me dicen, es realmente muy complicado y están consiguiendo el objetivo, ¿no? Eso en esa gente que hacen estas cosas tan complicadas funciona así, ¿no? Y había que estar todo el día, pues eso, muy pendiente de qué año es, de dónde estamos, de qué he decidido. Pero eso es el cine. Es el cine, eso es rodar, y a mí es la parte que me gusta mucho del cine. Yo soy Virgo, dicen que los Virgos somos muy meticulosos, no sé si será por eso o no, pero me gusta mucho esta parte del encaje de bolillos. Imagino que tú igual, ¿no, José? Sí, bueno, yo intento, y sobre todo cuando te llega una película de esta complejidad, el trabajarla siempre como si fueras a representarla en teatro, para poder estar bien armado de ese récord emocional que necesitan los personajes, ¿no? Y ahí la suerte que tuvimos es ese mes maravilloso de ensayos que tuvimos, que trabajamos hasta la saciedad y por lo tanto íbamos muy cargados y sabiendo perfectamente en qué momento estábamos, fuese el año que fuese, ¿no? Son dos de las caras de un reparto fantástico, por otro lado, donde todos tienen que estar en su sitio, donde te quedas con muchas ganas de saber más de algunos de esos personajes, y yo creo que eso también es una idea preconcebida. Es decir, yo quiero saber más del personaje de la mujer, de Roldán, no de Marta. Quiero saber un poco más de Roldán, de cómo llega ahí y cómo acaba de alguna forma, aunque lo sepamos por los telediarios, como dices tú, pero sí saber un poco esa continuidad. Y eso es bueno, por un lado, porque lo que hablabais antes, que cuando uno sale del cine se pregunte muchas cosas, pero como espectador, como que nos hemos quedado con ganas a veces de esos personajes secundarios fantásticos, por otro lado, incluido el del propio Belloc, ¿no? Me gustaría ver su reacción, ver cómo ve la película, ¿no? Cuando la termine, cuando la vea. Bueno, no sé muy bien qué va a pensar Belloc cuando vea la película, pero lo que dices yo creo que es muy bueno, porque las películas duran ya de por sí 2 horas. Si te quedas con ganas de que continúe, probablemente es que hemos hecho bien el trabajo. Porque realmente una de las grandes dificultades fue esa. O sea, elegir qué parte contamos de todo lo que se generó alrededor del caso. Podíamos haber seguido hacia atrás y hacia adelante probablemente, pero había que condensarlo en 2 horas y así se quedó. Es cierto que el espectador seguramente luego podrá ir a la hemeroteca o simplemente en su casa con internet y continuar la historia, que ha seguido, bueno, hasta el día previo al estreno, que nos encontramos con en San Sebastián, que nos encontramos con la sorpresa de que está vivo y de que está bien guapo, por otro lado, por sus 80 años. Ahí. Sí, y curiosamente lleva un sombrero y un vestuario muy parecido al que lleva Edward en su reaparición. Chicos, ha sido un placer. Alberto, muchas gracias por todo, pero evidentemente por ser un gran retratista de cosas que pasan en este país. Ya existen Grupo 7, a continuación La Isla Mínima y ahora, evidentemente, con El hombre de las 1000 caras. Vosotros sois actores magníficos, no tengo que felicitaros una vez más, porque es obligado, pero es tan difícil y a veces lo hacéis tan fácil a la hora de verlo, que es admirable. Así que muchas gracias, espero veros muy prontito, que estoy seguro que sí, en un nuevo trabajo, que se acabe ya un poco la promoción, porque va a acabar con ellos, y lo importante es que vayáis este fin de semana a ver El hombre de las 1000 caras. Muchas gracias. Gracias a ti.